Bien, China se ha convertido en la capital de la geopolítica global, más aún luego de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Beijing. Y así lo plantean los analistas a la luz de la tregua estratégica sellada, por Xi Jinping y el mandatario norteamericano, que días después fue seguida por la visita de Vladimir Putin, que incluyó el reforzamiento de la cooperación política, militar y energética. China se muestra así cada vez más influyente y poderosa como un lugar de peregrinaje de los líderes mundiales en una estrategia que se ha resumido como, comillas, recibir a todos sin exigencias ideológicas. ¿Qué capítulo se abre para el gigante asiático? Parte de lo que queremos conversar a esta hora con el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Hans. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Encantado de conversar contigo esta tarde, Mirna. Un gusto. Bien, pues Jorge, a ver, esta visita reciente de Donald Trump a China, ¿es un triunfo diplomático para Xi Jinping y por qué? No hay ninguna duda que es un triunfo diplomático porque lo que se está planteando aquí es una competencia entre dos potencias. Y estas dos potencias son eh, no hegemónicas, pero sí son muy influyentes en todo el mundo. No hay ningún espacio del mundo donde no esté una u otra, o las dos en muchos. Entonces, que Estados Unidos, el presidente Trump, con las características del presidente Trump, vaya a China cuando está enfrascado en una guerra con un aliado de China, es muy importante, es muy decidor. Los símbolos que se mostraron, los gestos que se mostraron en la visita del presidente Trump a China, también ponen a Xi Jinping en un nivel muy parejo con el presidente Trump, entendiendo que la primera potencia del mundo es Estados Unidos y que después viene bastante cerca China. Entonces, el entenderse Xi Jinping con Trump a la misma altura, en las mismas condiciones, es un éxito para Xi Jinping. El poco espacio que tuvo el presidente Trump para hacer declaraciones, para mostrarse, para decir algo, también instala a Xi Jinping como un ganador en esta reunión de los dos máximos líderes del mundo. Correcto. Ahora, Jorge, de todas maneras, China ya no es vista solo como un destino para hacer inversiones, ¿no es así? También un interlocutor se ha dicho imprescindible en temas de seguridad y diplomacia. ¿Cómo es que se ha ido construyendo este poder, dirías tú? Hay tiene dos vertientes. Esto lo primero es Deng Xiaoping, cuando asume el gobierno, declara y transmite al mundo 4 modernizaciones para China: la agricultura, la industria, ciencia y tecnología, y la última es la defensa. La defensa es lo que está llamando la atención hoy día. China es capaz de construir aviones de combate de primera línea, es capaz de construir portaaviones muy interesantes de observar, pero también tiene un desarrollo económico y un sistema de desarrollo económico que se llama la diplomacia de la deuda, donde él va entrando con una deuda, con obras públicas, con fondos, con recursos, con cultura a los distintos países. Por lo tanto, tiene dos vías para instalarse en una posición de dominio, en una posición de potencia, que es muy interesante. Mm. China lo que está buscando es, a partir de las declaraciones de Xi Jinping y del discurso de Xi Jinping, ser la primera potencia mundial el año 49. Y lo reafirma en el último Ya. discurso de la visita de Trump, cuando dice: ojalá que nosotros dos, Estados Unidos y China, podamos superar la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es el choque de las dos potencias, de la emergente con la hegemónica. Por lo tanto, si Xi Jinping lo tiene en su cabeza, quiere decir que también está mirando un escenario de conflicto en un rato más, cuando se empieza a cumplir los plazos para ese objetivo de ser la primera potencia del mundo. Entonces, todo lo que pasó aquí no es fácil de leer, pero hay que mirarlo con algún detalle, porque los mensajes que se dieron son tremendamente potentes. Claro, Jorge, porque claro, uno analiza el avance que ha tenido China y el deterioro que a su vez ha ido teniendo Estados Unidos, sin embargo sigue siendo la Ujú. primera hegemonía o la primera potencia. Pero, Sí. ¿dónde dirías tú que China está avanzando a pasos agigantados para cumplir esa meta del 2049 que tú señalas?
Hay varios elementos. Hay uno que para mí es el más decidor de todos. Hay otros, pero cuando el presidente Trump apenas ha asumido el mando, el gobierno de Estados Unidos en este segundo mandato, saca una pizarra y establece los aranceles, que fue la foto del mundo, ¿no es cierto? Y le sube los aranceles a China casi en un 100%. Desde la embajada de China en Washington, por la línea X, la antigua Twitter, que es la plataforma en ese momento el principal asesor del presidente Claro. Trump. Entonces, desde Washington, por esa plataforma, le dice a Estados Unidos, estamos en condiciones de seguir cualquier guerra y hasta el final. Esa declaración, 10 años atrás, China no la habría hecho porque no estaba listo. Hoy No, día, claro. en esta reunión, ese Ya. es un paso. En esta reunión, Mm. Xi Jinping lo que hace es marcar las líneas rojas respecto de Taiwán. Acepta una declaración de Trump donde dice China y Estados Unidos han convenido en que Irán no puede tener un arma nuclear, pero no hay ninguna declaración respecto de Taiwán, ninguna. Entonces eso también marca una posición de que Taiwán o no se jugó o los intereses que tenía Estados Unidos respecto de Taiwán no se tocaron, no corrieron. Claro. Entonces uno va juntando estos elementos y puede empezar a generar una posición respecto de qué es lo que está sucediendo. Y si nos vamos al final, ya se fue Trump y vuelve y va Putin, la visita de Putin, a pesar de que fue exactamente igual que la visita de Trump, con los mismos niñitos, las mismas banderas, las mismas fuerzas Mm. rindiendo honor, en la misma escala, todo igual, esa declaración final que hizo Trump no la hizo con Putin. Putin hizo una declaración bastante apagada, donde se supone que fue a ofrecerle a Xi Jinping todo el petróleo que no podía sacar de Irán, se lo fue a ofrecer. Y, y Xi Jinping le dice, yo no quiero perder mi relación comercial con Occidente. Por lo tanto, le baja las pretensiones a Putin, pero no se las bajó a Trump. Entonces, a Trump lo mira como un socio comercial o un igual, y a Putin ya lo bajó de nivel. Pueden ser aliados, son muy importantes como aliados en la Eurasia, pero a Putin lo bajó de nivel. Entonces, hay elementos que es fundamental mirar porque no nos olvidemos que desde China todo lo que viene es la palabra, pero detrás viene un contenido simbólico que es necesario observar, que es muy importante. Si vamos a entrar ahí al contenido simbólico de lo que tú estás planteando. Ujú. Ahora, Jorge, solo para dejar claro qué es lo que le ha pasado a Donald Trump, que seguramente me vas a decir que tiene muchos, digamos, muchos frentes abiertos, partiendo por la guerra con Sí, Irán. sí. Pero te lo pregunto porque esta retórica tan agresiva, ¿no? De elevar los aranceles contra China al comienzo de su Sí. mandato, a terminar como de alguna manera sometido a las directrices de Xi Jinping en esta visita. Está bien, jugaba de local, pero sabemos que Donald Trump le cuesta, ¿no? Digamos, bajar su preeminencia y su Sí, claro. protagonismo. Sí, claro. ¿Qué hay ahí en el Sí. fondo? ¿Qué está leyendo Donald Trump, dirías tú? Hay varios elementos. El presidente Trump tiene hoy día un problema grave, que es Irán. Irán es su problema mayor. ¿Por qué? Porque viene el Mundial de Fútbol, donde está la selección de Irán, que se le va a generar un problema político, y vienen las elecciones. Y las elecciones de medio tiempo las está perdiendo y necesita salir de la guerra para que el daño no sea tan grande. Y por eso que aparece Cuba en el horizonte, porque Cuba es un elemento que le permite ganar votos dentro de Estados Unidos. Y ese es un problema. Entonces, a lo que va a China es a decirle a Xi Jinping, usted dígale a su socio que se sienta a conversar porque necesitamos terminar esta guerra. Porque se me está levantando el precio del petróleo, estoy teniendo problemas internos con el precio del petróleo y con la guerra. Yo prometí que no iba a tener guerra si estoy teniendo una guerra, por lo tanto necesito salir de la guerra. Entonces es probable que esa negociación se haya dado porque curiosamente Irán un rato después de la visita entrega una propuesta. No regular la propuesta, pero entrega una propuesta para sentarse a conversar. Entonces ese es un elemento que lo podemos rescatar. Y si va a China a pedir ese favor o esa concesión, no podía ir con su política de arancel ni su política transaccional, que yo te doy esto y tú me das lo otro, porque él iba exactamente a pedir el elemento que le faltaba para enfrentar las elecciones de medio tiempo en mejores condiciones. Y aparentemente China se lo entregó y sacó del juego a Taiwán. Es decir, negociemos Irán,
pero Taiwán no lo tocamos todavía. Ya, porque es importante contar que Estados Unidos le vende armas a Taiwán, ¿no? Y por lo Sí, tanto claro. ahí Sí, habría, no, ya, pero, y hay un ¿mm? acuerdo. Hay un Ya, acuerdo. Ese acuerdo se firma en los 70 cuando Taiwán sale de ONU y entra a China. Y cuando sale de ONU, el premio que le da a Estados Unidos es nosotros nos vamos a hacer cargo o te vamos a ayudar en la defensa. Por eso que le vende armas, por eso que la protege, por eso que tiene un apoyo político ahí, porque claro. hay un acuerdo. Y hay una resolución del Congreso de Estados Unidos, que también es de esa época, donde sostienen este acuerdo primitivo que se firmó, que se llegó en su momento de tratar de proteger a Irán respecto de China. Convengamos que Taiwán, perdón, no Irán, convengamos que Taiwán Mm. nunca ha sido chino. Taiwán fue portugués, Taiwán fue holandés, Taiwán fue japonés, pero nunca ha sido chino. La importancia de Taiwán es la salida, la proyección naval, del poder naval, es a través de Taiwán, porque ahí están las aguas profundas. Entonces es un problema estratégico más que político y más que simbólico, pero se está jugando en el mundo como un proyecto, como un problema simbólico, pero objetivamente es un problema estratégico. Perfecto, déjame contar que estamos conversando a esta hora con Jorge Sanz. Él es analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo y estamos hablando del poderío de China y lo que nos muestran las lecturas que hay que hacer después de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Ahora, cuando se dice que China tiene como política recibir a todos sin exigencias ideológicas, eso es, dirías tú, una de las claves para el acelerado proceso que ha tenido de crecimiento en lo económico, en lo tecnológico, también en su influencia internacional. Sí, es una declaración de intenciones que es muy interesante. Xi Jinping no hace exigencia ideológica y recibe a todo el mundo. Y todo el mundo quiere ir a China, además, porque tiene recursos, tiene una visibilidad Xi Jinping que nadie más se la da. Pero hay un elemento central. China está liderando un espacio político que antes lo tenía la Unión Soviética, un espacio político en que la mayor parte del discurso es anti-Estados Unidos. Por lo tanto, Claro. los que van a China saben que se van a encontrar con eso. Y si van es porque el escenario lo reconocen, lo aceptan, pero es bien difícil suponer que esa sea la clave del éxito. Yo creo que la clave del éxito está en la cantidad de recursos que tiene China y a quién le presta, porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial no le prestan dinero a los países que están con problemas, que son muchísimos en el mundo, pero China le presta. Entonces Mira, China les presta el recurso, les construye las obras y después le dice yo le cobro. Por lo tanto lo deja amarrado, lo deja comprometido y lo deja debajo del alero de China. Esa es la diplomacia de la deuda. Y que es un proyecto muy interesante. Desde esa perspectiva ha proyectado la ruta de la seda. En la ruta de la seda terrestre por la Eurasia, China construye las obras y después le cobra a los países por los cuales pasa la ruta de la seda. Entonces, todo eso que está ahí es chino, no hay claro, mucha duda. Rusia mantiene la guerra de Ucrania solo por el apoyo económico, no en armas, pero el exacto, apoyo económico de China. exacto, claro. Entonces, Por todos hay los varios bloqueos que elementos que está tiene. jugando China. Claro, Claro, porque Rusia está totalmente bloqueada, digamos, y por lo tanto su única absoluta. válvula de oxígeno se la está dando China en este momento. Claro. Exactamente, su salida es China. Entonces, todo el resto son sanciones occidentales. Bielorrusia se une. Fíjate que el Mm. BRICS, que era una cosa comercial, hoy día empieza a acercarse a China. China está dentro del BRICS, pero se empieza a acercar a los ideales políticos de China con un discurso anti-Estados Unidos. ¿Por qué negociamos en dólares? Fue la última propuesta de Lula en la reunión del BRICS en Brasil. ¿Por qué no negociamos en otra moneda? ¿Por qué seguimos dependiendo del comercio internacional y de las normas que puso Estados Unidos? Entonces el discurso incluso del BRICS se empieza a acercar a esta alianza tácita que tiene China, de que todos los que van para allá son como amigos de él. Entonces, y tiene un grupo que es el acuerdo de Shanghai, donde está China, donde está Irán, donde está Rusia. También está India, pero India juega en esto solo en lo comercial y cuando empiezan los ejercicios militares, India se retira. ¿Por qué? Porque India ha sido históricamente no alineado. Entonces,
hay un juego político ahí que es tremendamente interesante, Mirna, de observar, porque todos los detalles que hoy día nosotros vemos en el mundo tienen que ver con ese gran conflicto que tiene Estados Unidos con China. Todo lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver con ese conflicto enorme que está ahí arriba. Claro, ahora, China frente a los conflictos bélicos, ¿no? Se ha mantenido siempre en una posición que me gustaría que tú la calificaras, ¿no? ¿Qué Sí. posición toma? Porque podríamos decir neutral o es estratégica o es pragmática. ¿Cuál es, en definitiva, la manera de interpretar su postura? Hay un viejo dicho que uno elige las guerras que quiere dar, digamos. Correcto. Y China no está en condiciones hoy día, según ellos mismos, de enfrentarse en un conflicto con Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Mm. Estados Unidos se está enfrentado a Irán. Ha gastado gran parte de sus arsenales en esa guerra contra Irán. Ha gastado gran parte de los arsenales de OTAN en la guerra contra Ucrania, de Ucrania con Rusia. Por lo tanto, ese mundo occidental que depende de Estados Unidos, que está aliado a Estados Unidos, ha gastado todos sus arsenales. China no ha gastado ni uno, cero en sus arsenales. Imagínate. Por lo tanto, en la medida que se acercan los plazos, el que está desgastado militarmente es Estados Unidos. Y China sigue avanzando y sigue avanzando sin gastar sus arsenales. Cuando se enfrenten, el que tiene mayor poderío va a ser China. Entonces es un problema estratégico. No es que no quiera participar, no es que no le interese, no es que no está, No, pero está total, jugando claro. una llave que es una conveniencia estratégica que se desgaste Estados Unidos todo lo que sea necesario. Y si la guerra se alarga, mejor que se desgaste todo lo que sea necesario, porque cuando se enfrente conmigo, China, va a estar absolutamente desgastado. Va a estar desgastado políticamente, va a estar desgastado militarmente y económicamente. Ahora, Jorge, ¿qué pasó con esta idea original de Donald Trump de volver a hacer América grande nuevamente, fortaleciendo la industria interna? Esto es parte de toda su retórica del comienzo, ¿no? Sí, Pero la sí, verdad es que hoy día tú no puedes prescindir de China, de la manufactura, del valor de la mano de obra. ¿En qué está eso? Porque tú podrías decir que hay una derrota quizás esperada, digamos, totalmente posible frente a un mundo donde, ya lo hemos dicho, un mundo globalizado donde tú no puedes pretender hoy día encerrarte por muy poderoso que seas como Estados Unidos, sí, porque así no funciona la economía, estás destinado al fracaso, ¿no? claro. Por eso que fue a esta visita a China con los principales CEOs de Estados Unidos. Exacto, ya. ¿Para ¿Y qué? cómo le hemos Para hecho mantener entonces? para mantener y para sostener esta línea logística que significa todo el adelantamiento que tiene China en mano de obra. La tecnología la lleva a Estados Unidos, pero va a producir en China. Entonces, no se le va a romper la cadena de abastecimiento logístico, va a seguir produciendo, pero va a seguir produciendo como Estados Unidos en China. Ahora, eso sin duda que puede tener varios problemas. Que China le diga, ¿sabe qué? Parte de esto es mío, las condiciones son estas, le cambian las condiciones. Pueden pasar muchas cosas, pero Buen es muy pasar. importante que hubiesen ido todos los CEOs importantes para allá, que hubiese ido Elon Musk. Elon Musk es el principal productor de autos eléctricos en Estados Unidos, pero el principal productor de autos eléctricos en el mundo es China. Exacto, Algo tal tienen que haber cual. conversado. Mm. Necesariamente hablaron del mercado de los autos eléctricos. No han entregado mucha información, pero da la sensación de que lo que fue a buscar Estados Unidos es la seguridad de un abastecimiento logístico de lo que él necesita para mantener esa promesa de la industria americana produciendo más que nadie. Y Ya. eso va a llegar solo desde la mano de obra de China. ¿Por qué? Porque la mano de obra en Estados Unidos es más cara, es más complicada en términos de leyes laborales, toda esta cosa legal, digamos. Por Pero cierto. China no es tan complicado eso y pueden producir mucho más. Entonces, eso también está en juego. También, la negociación tiene que haber sido muy intensa. Trump es el mejor manejándose en un escenario de crisis y Xi Jinping no se le mueve una ceja mientras esté negociando y es durísimo para negociar. Entonces, esa conversación debe haber sido muy interesante, pero no hay información. Entonces, estamos en una especulación de esto, pero da la sensación de que lo que fue a buscar Trump con todos sus CEOs fue la mantención de la cadena de abastecimiento logístico que él necesita para su industria americana. Correcto. Ahora, Jorge, tú dijiste has dicho en varias oportunidades esto de un
posible o eventual enfrentamiento entre Estados Unidos y Mm, China. Pero, sí. a ver, eso podría darse en un escenario muy particular y pensando bajo qué circunstancias, digamos, podría ocurrir algo así. A ver, el presidente Xi Jinping ha manifestado en varios discursos, y desde la perspectiva del estudio del discurso de Xi, ha ido a las academias militares a decirle a los militares que se preparen para una guerra. Y lo ha repetido Mm, un par de años. mira. Eh, sí, estableció límites. El año 35 China tiene que ser una república socialista, justa y feliz. Y salta al año 49, donde tiene que ser la primera potencia del mundo. Ese tiempo, esos 14 años que están ahí, no hay mucha información de cuál es el proyecto chino. En el último discurso dice: ojalá que seamos capaces de superar la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es la guerra del Peloponeso, donde una potencia emergente empieza a amenazar a la potencia que está establecida, por lo tanto se enfrentan militarmente. Necesita salir China del espacio territorial que tiene. Necesita proyectarse al mundo mucho más de lo que lo está haciendo. Necesita sacar el poder militar o el poder naval al mar para controlar el comercio marítimo que hoy día lo controla Estados Unidos. Entonces, necesita muchas cosas. Desde la perspectiva de la apreciación militar, del conflicto, necesita muchas cosas. Los discursos nos van diciendo que efectivamente están haciendo. Está construyendo su tercer portaaviones. ¿Para qué quiere un portaaviones? Para controlar el comercio marítimo, para Correcto. marcar una posición en el resto del mundo. Entonces, si no tengo a Taiwán, si Taiwán no es mío, ¿por dónde lo voy a sacar? Necesito salir por Taiwán. Y Taiwán va a ser un problema. Taiwán va a ser la chispa que va a levantar ese conflicto. Si me voy al otro escenario, a Estados Unidos. Estados Unidos tiene alianzas con muchos países del Indo-Pacífico. Muchos. Eh, Acuérdate que dijo, cuando asumió, voy a sacar a los chinos de Panamá. Perfecto, ya sacó a los chinos de Panamá y controla un canal que le da acceso al Pacífico. Después Correcto. dijo, quiero Groenlandia. No es que quiera Groenlandia ni Canadá, lo que quiere es el canal de navegación, porque ese canal de navegación también entra al Pacífico por el Polo Norte, por arriba. Mm. Eh, Firmó un acuerdo con Indonesia. Indonesia es el dueño del canal de Malaca. Malaca es el paso obligado para llegar con el abastecimiento a China. Si tú te fijas, tiene Mm. 3 rutas que van directamente al Pacífico, al abastecimiento de China, controladas por Estados Unidos. Entonces hay un diseño del escenario estratégico que es muy importante, que es muy relevante. China tiene acuerdos con Rusia, con Irán, con Corea del Norte. Esos, Chu, para decir claro, lo más importante, digo. Esos claro, tres, su discurso es contra Estados Unidos. claro, Entonces, totalmente. podemos empezar a juntar cosas que están pasando a un lado y otro y decir, efectivamente, si nosotros proyectamos este escenario, en algún punto de esa proyección se van a tener que topar militarmente. Ojalá que no sea militarmente, que tenga otro tope, digamos, Ojalá, económico por último. totalmente. Pero si Jorge, no, va a ser una guerra mundial brutal. brutal, exactamente. Jorge, por último, el rol de China Sí, en América Latina, que se ha visto además, digamos, eclipsado por esta estrategia de seguridad sí, del gobierno de Donald Trump, la estrategia Don't Row. Ya, ¿qué pasa sí, con los chinos? ¿Cómo ve? ¿Es una amenaza también para Estados Unidos, los chinos en América sin Latina? duda, sin duda. Y es un problema para América Latina. China ya no está en Venezuela. China no ha dicho nada ni se va a meter en el problema que Estados Unidos está levantando con Cuba. Eh, y América Latina, nosotros tenemos un problema grave. Nosotros dependemos estratégicamente de Estados Unidos porque todo nuestro material es americano, pero dependemos económicamente de China. Entonces, ese espacio económico, esa dependencia económica de China, Estados Unidos la tiene que reemplazar de alguna forma. Nosotros tenemos que seguir vendiendo porque si no, ¿cómo nos mantenemos? Entonces, ese escenario le está pasando a Chile, le está pasando a Perú, le está pasando a Ecuador, le está pasando a México. Entonces, hay un problema en América Latina que es tremendamente importante. Y si tú miras el diario de hoy día, no nos vayamos tan lejos, mira el diario de hoy día, lo que está ofreciendo Estados Unidos es venderle armas a América Latina. ¿Para qué? ¿Para que peleemos entre nosotros? ¿O porque hay un adversario más grande en la orilla del frente?
Entonces ya tiene aviones F-16 aquí, puso aviones F-16 en Argentina, puso aviones F-16 en Perú, y va a seguir con esta fórmula que ya la vivimos en los 60. ¿Nos vamos a llenar de armas para qué? Entonces, efectivamente, nos va a tocar de alguna manera, es un escenario peligroso, hay que saberlo manejar políticamente con mucho cuidado, no podemos romper con China mañana porque ahora sí que vamos a quebrar como Estado, no podemos pelear con Estados Unidos porque nos quedamos sin defensa, estamos en América Latina en un problema serio. Fíjate que además, una última cosa, Mirna, y Sí, termino claro, el tiro. por favor. Cuando se endurecieron las protestas en Bolivia, hay una declaración de Marco Rubio que dice, no vamos a aceptar un golpe de Estado en América Latina. ¿Y eso por qué? Mm. Porque la otra parte de paz que se está acercando a Estados Unidos es Evo Morales. Y Evo Morales está más cerca de China. No es que sea bueno o malo, no, está cerca de China. Entonces va a generar un problema. Entonces hay muchos elementos, no podemos mirar un punto, tenemos que abrirlo un poco más porque está complicado. No, totalmente, pero un tema súper interesante. Quiero darte las gracias, Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, por haber estado con nosotros esta tarde. Encantado de conversar contigo, Milne. Que estés muy Que bien. estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.